Nuevamente, amigos, amigas, salimos al aire. De antes se me olvidó comentarles que vamos a tener otra entrevista también con quien hace parte de esta asociación Pacarichi Huarmicuna, con el compañero Roberto Salazar. Con él vamos a conversar, dialogar esta fusión, ¿no?, de lo que es la medicina ancestral, el conocimiento de las parteras de la asociación Pacarichi Huarmicuna con la agroindustria. Van a ver una infinidad de productos que tenemos, de tratamientos medicinales, y que estaremos hablando con el compañero Roberto Salazar. Regresamos. Mashi ukuna yaktiwaira guma panchi kaipi rimangapa Mashi Roberto Salazarwan paiwanmi rimagpanchi imashinami chimba purarin nachu parteras ukumanda Pacarichi Huarmicuna paikunapa riksikunata y chasnallata kay shuk astawan hatun shinji riksikuna una agroindustria ni panchi nachu imashinami kasnakunata chapurin chimba purarin shuk como mushulaya producto kunata hambi kunata yukchispa Kapangapa, como en nuevas presentaciones de Panchinachu. Así que para ello vamos a estar conversando con el compañero Roberto Salazar. Me estoy queriendo confundir de nombre. Roberto Salazar. Bienvenido, compañero. Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, como estábamos mencionando, ¿no? Aquí sí podemos hacer una toma primerito de lo que tenemos, los productos de acá, de algunos productos que, digamos, han pasado un proceso como industrializado. Vamos a estar conversando de estos productos, pero primeramente vamos a conocer al compañero Roberto Salazar. Compañero, díganos de qué comunidad es y a qué se dedica usted. Ya, bueno, yo soy de la comunidad de Camuendo Chico, que está ubicado en la parroquia San Pablo. Ya, entonces yo me dedico a hacer productos medicinales fusionado, o sea, con el conocimiento ancestral y dando un valor agregado a los productos del campo. De pronto, para esta fusión, ¿usted tuvo alguna preparación académica? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, bueno, yo estudié ingeniería agroindustrial, entonces justamente estudié porque quería hacer trabajos como esto, porque he visto a mi mamá que trabaja desde hace rato en este mundo de la medicina. Entonces dije, algún día, o sea, yo decía, tú ves una farmacia, ¿no es cierto? Pero eso ya es un conocimiento ya occidental, se podría decir, ¿no es cierto? Y muchas veces el conocimiento de los runas es como que se va quedando atrás, ¿no es cierto? Entonces, por eso, con esa intención he estado haciendo estos productos y la meta es quizás llegar a ese punto en el que se pueda discutir con la medicina occidental y la medicina ancestral, y determinar las capacidades curativas que tiene cada una de ellas. Vean nomás esa inspiración del jovenazo acá. Así es, como bien dice, querer mezclar esta medicina ancestral con la gran industria, si lo podemos decir así, ¿no?, para que tenga ese realce o esa competencia igualitaria, porque como bien menciona el compañero, ¿no?, desde las farmacias es como que a nuestra medicina ancestral, y visto desde los productos, desde las presentaciones mismo también, ¿no?, es como que la menosprecian. ¿Y cuándo cómo nace digámoslo así, como esta pica, ¿no?, de que usted ve a su mamá y dice, yo quiero hacer de otra forma, pero que se mantenga la esencia? Ya, bueno, como decía, yo desde pequeño me ha llevado mi mamá hacia cursos así, cursos de liderazgo, cursos de medicina natural y todo eso. Siempre me llevaba para que le ayude a cuidar a mis hermanos, ¿no? Entonces, cuando ya mis hermanos dormían y así, yo me iba donde mi mamá, y me acuerdo cómo esos temas que hablaban eran muy interesantes. Entonces, desde entonces a mí ya me llamó la atención el mundo de la medicina. Entonces, por eso siempre estaba, o sea, me gustaba la anatomía humana y todo eso, la biología en el colegio. Entonces siempre me gustaba ese lado de la vida. Entonces, a la final dije, si en algo podemos, o sea, yo más que todo veía que hay mucha injusticia en el campo también. Por ejemplo,
tú ves a personas mayores, ¿no es cierto? La idea más que todo empieza desde acá, digamos. Yo he visto a estos señores que sacan sus productos agrícolas como maíz, frijol, chochos, lo que sea, ¿no? Y personas adultas ya mayores, ¿no? Que saben seleccionar sus mejores granos, digamos, y sacan a vender. Y ellos se sientan en las ciudades en alguna esquina y ahora los municipales no les dejan vender. A su vez las personas que van a comprar nunca dan un precio justo. Digamos, tú ves, o sea, ellos no saben la cantidad que están vendiendo, solo tienen proporciones como una taza, un plato, lo que sea, ¿no? Y eso que hasta se da yapa, ¿no? Ajá. Eso también hay que ponerlo, claro, sí. Hasta se da yapa. Sí, entonces viendo eso digo, las personas de la ciudad no toman en cuenta todo el trabajo que se requiere para que ese producto esté ahí. Entonces, comparado con un producto comercial, las que están en un supermercado y con el producto que está vendiendo en la calle, el producto de mayor calidad es el de la calle que el del supermercado, pero la gente aprecia lo del supermercado y no lo que está vendiendo en la calle. ¿Por qué? Porque no tiene etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, por eso empieza la idea de transformar productos del campo en productos ya con valor agregado y que tengan sus etiquetas y todo eso. Y me imagino que justamente cuando usted igual estaba estudiando esta carrera, ¿no? Desde esos momentos en alguna materia en especial, ya vino como haciendo estas pruebas de industrialización, todo eso. ¿Cómo fue en ese proceso de aprendizaje? Sí, siempre he sido muy curioso con las cosas que voy aprendiendo, ¿no? Iba aprendiendo algo en la universidad y iba aplicando en la casa. Por ejemplo, cuando me enseñaron a extraer aceites esenciales, a extraer o hacer destilados, yo aprendí el proceso en la universidad. Eran equipos, o sea, ya equipos completos, ¿no es cierto?, en la universidad, y iba a la casa y digo, o sea, no es tan, o sea, no parece tan complicado, digo, ¿no? Entonces cojo y yo me acuerdo que me hice mi primer destilador con una olla de barro, y yo tengo en la casa todo eso, lo que hice la primera vez, todo ese destilador. Hice con una olla de barro y con mangueras así de plástico y así. Era como jugar, ¿no? Entonces yo saqué la primera vez del aceite esencial del eucalipto, del bosque normal que hay, ¿no es cierto? De esas hojas saqué el aceite. Entonces sale el aceite un poco y se me daña todo porque el plástico se me derritió todito. Claro. Entonces, pero ya entendí cómo es el proceso y todo eso. Entonces luego ya hice otro equipo ya más grande. Entonces ya sí fui como digo, cada cosa que iba aprendiendo en la universidad iba aplicando en la casa y así. Y de pronto justamente su mamá o su papá cuando le ve, y usted mismo un poco lo menciona, ¿no? Es como estar jugando, pero a la vez estar poniendo en práctica lo que usted está aprendiendo en la universidad, ¿no? ¿Cómo le veían su papá, su mamá? ¿Qué le decían cuando usted empezaba como a hacer esto y a querer como usted mismo dice, ¿no? Ponerle etiqueta a los productos que de pronto ellos estaban haciendo? Mis papás siempre nos han enseñado desde pequeños a ser independientes y tener la convicción de las ideas que tenemos, o sea, de que se la crean las ideas que tú tienes que hacerlas y que, o sea, luchar por eso que estás pensando, y si tienes una meta, sigue esa meta y cumple. Entonces siempre nos han inculcado ese concepto y entonces mis padres, los dos, siempre me han apoyado al 100%. Yo les digo, les plasmo una idea así, ¿qué tal si hacemos esto? Y entonces siempre me dicen, entonces, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? O sea, siempre tengo ese apoyo de mis papás, de mis hermanos, y entonces he estado en un mundo en el que siempre he tenido un apoyo, y gracias a eso he podido hacer productos como las que están presenciando ahorita. En un momento igual, gracias a Cámaras por hacer el enfoque de los productos, que vamos a conversar un poco de cómo nació esta idea también de la marca, también el proceso industrial que se usa para realizar todos estos productos, ¿no? Y justamente usted está cerca de la Asociación Pacarichi Warmicuna, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento o ese conversar de pronto con todas las mamitas, ¿no? Y decir,
se está haciendo un buen producto, pero yo lo quiero mejorar, yo lo quiero, vuelvo a decir, ponerle etiqueta para decir que tenga como mayor calidad el producto. Bueno, mi mamá también pertenece a la asociación. Como digo, es una lucha de hace años esta asociación y he visto cómo han sido menospreciado todo lo que ellos saben, cómo algunas personas que saben se han aprovechado de ellas. También. Y entonces siempre también tenía esa mentalidad de que algún día yo tengo que ayudar a este grupo también. Entonces siempre estaba con eso, pero más o menos hace 2 años yo vengo más con este grupo y entonces y ahí recién apenas yo estaba haciendo aceites esenciales, vinos y otras cosas, pero no estaba haciendo infusiones medicinales, por ejemplo. Entonces ya dije, hagamos, al grupo le digo, hagamos esto, trabajemos así. Entonces es un poco difícil trabajar así con un grupo, pero también hay que tener, como digo, esa convicción de que algo que tú tienes esa idea, tienes que hacer que funcione. Entonces con eso estamos ahí y estamos probando más que todo, digamos, qué tal la medicina, digamos, con una planta. Muchas veces las personas creen que los productos procesados, o sea, son orgánicos, no procesados como los otros productos industrializados que tienen muchos aditivos químicos, ¿no es cierto? Entonces, estas prácticamente no tienen nada, solo se han dado tratamientos de conservación y están empacados y nada más. Entonces estamos como que también en esa fase de pruebas también. De exploración. También digamos con las plantas frescas y con las plantas hecho infusión, a ver cómo funciona. Entonces el resultado ha sido lo mismo, incluso mejor que con las plantas frescas en algunos casos, en algunos ya varía con las frescas. Entonces, pero como digo, desde hace 2 años estoy más incluido en este grupo y estamos ahí los jóvenes también tratando de buscar apoyo en otras entidades también para justamente poder hacer productos como estos con el conocimiento de todo el grupo y así. Chasnami masiyokuna sumak pacha llankayukuna rikurin nachu imashinami wambra kunamanda y ña shagutaka educación da hasta wangari ñukanchipa taytakunamanta llata ñukanchipas yaykuta usaskanchi nachu shuk ñalado kunama astawa yachajungapas shuk yachikunata nachu y chaymanapas pay kaypi mashi Roberto mashi Roberto pues yanapanayannin ñukanchipa riqsikunamanta ñukanchipa tayta mamakunapas llata yachaykunata y chaykunatapas astawa riqsinpurka y riqsichinkapa y aligutapacha rikuchinkapa nachu kaykunapas sumaklla rikurichu y shuk mashiyukunapas kaykunata randishpa kanakpachu. Bueno, aquí tenemos una variedad de productos, entonces luego de esta pausa vamos a empezar a conversar qué productos nomás tenemos acá y por acá también tenemos un aroma que de pronto mando hasta allá, un rico aroma que vamos a preguntar cuál es el proceso, cómo nació la idea de la marca. También me imagino que fue un consenso entre de pronto con la asociación también. Entonces de esas cositas vamos a estar conversando y sobre todo en dónde pueden conseguir estos productos. Así que regresamos. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi.
Así es, amigos, amigas, continuamos conociendo esta fusión, ¿no?, del conocimiento ancestral con la agroindustria. Por acá productos que ya vienen con un procesamiento y puesto etiqueta, puesto como ese sentido más llamativo para que se adquiera estos productos medicinales, que viene, como bien menciono, esta fusión del conocimiento ancestral de la Asociación Pacarichi Warmicuna con un hijo de una compañera miembro de la asociación, ¿no?, que él también ha visto esta necesidad de apoyar este conocimiento y apoyarlo con una revolución que ahorita vamos a conocer. Compañero, ¿qué productos nomás tenemos aquí? A ver, bueno, voy a comenzar con el producto que empecé haciendo en mi casa. Como bien decía, ajá, de prueba en prueba, aprendiendo. ¿Con cuál empezó? Sí, bueno, como decía, empecé haciendo aceites esenciales. Ya. Aquí tenemos estos son productos puros, digamos. Por ejemplo, este es aceite esencial de eucalipto aromático. Esta, en cambio, es aceite esencial de lavanda. Un ratito tendrle más para que nuestros camarógrafos puedan enfocar ahí en primer plano, de pronto ahí que le vean también, ¿ya? Ya, ok. Este, en cambio, es de eucalipto silvestre, es esta con la que empecé ya. Entonces, y así. Estas tres son las que ahorita dispongo ya, incluso para dar al por mayor. Vean, ya, entonces, de ahí ahorita también estoy sacando aceite de romero, de menta, y hay una planta que se llama... que se nos olvidó el nombre, pero por ahí le ponemos la verdad no sé cómo se llama, pero a todo el mundo que le pregunto me dice que se llama sígueme, pero yo no sé cómo se llama la planta, pero esa planta tiene un olor bien rico, entonces también estoy sacando la esencia, el aceite esencial de esa planta también. ¿Y esos aceitecitos se usan en esto que estamos haciendo? ¿Cómo es? Sí, y también, como decía, estamos como que ahora fusionando estos productos con la tecnología actual, ¿no es cierto? Ahorita hay estos aparatitos que ayudan a atomizar el aroma que tiene estos aceites. Por ejemplo, tenemos estos diseños, también estamos vendiendo esos productos también, o sea, aceites y el difusor. Pack completo, como quien dice. Entonces aquí solo se le pone agua y se le pone unas 10-15 gotas de aceite esencial y eso produce un aroma. Por ejemplo, si lo utilizan en un cuarto cerrado, es como ambientador de ese cuarto y ayuda a que purifique el aire, ayuda también a que la persona que tiene estrés, cansancio, fatiga, migraña y todo eso también sirve para esos tratamientos. Como una aromaterapia sería. Ajá, exacto, ¿no? para aromaterapia. Entonces cada producto tiene sus propiedades, entonces según eso se utiliza para curar las molestias que tiene la persona, ¿no? Y vayamos con el segundo producto. Dentro de eso mismo también tenemos productos como estas que son aceites ya mezcladas, digamos, con aceite vegetal o aceite mineral. Se puede mezclar, por ejemplo, este está mezclado con aceite mineral, pero también se puede mezclar con aceites vegetales como de coco, de almendra, girasol, oliva, lo que sea, ¿no? Digamos, se le coloca en una cuchara de aceite vegetal o mineral, se le coloca unas 2-3 gotas de aceite esencial y se hace masajes, o sea, por todo el cuerpo y así, o si no, por el cuello y así, como para el cansancio y todo eso. Entonces, esos son como para tratamientos, igual para masajes. Entonces, utilizamos esas cosas con mi mamá también para dar tratamiento a las personas que nos visitan a la casa. Masajes musculares. Ajá, sí. Eso sería, ¿no? Ajá, ya. Después empezamos haciendo esto. Esto es miel de agave, o sea, chaguarmishki concentrado hecho miel. Entonces esta se utiliza como miel de abeja, es muy bueno para las personas que tienen dolores musculares, que sufren de dolores de huesos, porque tienen toditos los minerales que necesitan los huesos. Entonces es muy rico en los minerales
Y eso es, me imagino que se pone poquito en las tacitas de café, o cómo se puede utilizar el miel de ágave. O sea, se utiliza para tomar, o sea, para aguas medicinales, o si no, aguas aromáticas, para jugos. O sea, se utiliza como una miel de abeja, como un edulcorante natural. Como endulzante para los que quieren endulzar la vida, pero sí, con mucha más salud. Sí, ya. Luego de eso empezamos a hacer vinos. Ahorita aquí tengo vino de plátano y vino de mortiño. Ya, pero también hacemos vino de oca y vino de mashua. Esas, como no estoy produciendo a gran escala, sino por lotes, entonces ahorita apenas está en proceso y no tengo envasado. Tengo la curiosidad. Ajá. ¿Cómo inicia la idea, por ejemplo, de hacer vino de mashua? ¿Cómo inicia la idea y cuál es el proceso que siguió ya para tener este producto? Ya. Según la literatura, dice que un vino es básicamente de la uva, ¿no es cierto? Pero hay una discusión en que otros lo dicen que todo producto que cumpla todo el proceso que se hace para hacer el vino de uva también puede ser llamado vino. Entonces puede ser de cualquier fruta, lo que sea. Entonces, bajo ese concepto nosotros entonces manejamos el concepto palabra vino. Entonces, y más que todo nosotros nos concentramos más en el tubérculo como mashua y oca, porque, por ejemplo, a mí esos productos así, comer así nomás, no me gusta. Ya, pero digo, hagamos algo se ha de poder hacer para que a la gente le guste. Entonces, por eso tratamos de transformarle ese producto ya en una bebida. Y ahí también podemos de pronto mencionar cuáles son las propiedades curativas de la mashua. Sí, por ejemplo, la mashua es muy bueno para personas que sufren de prostatitis, para personas que tienen problemas renales, o sea, cálculos biliares, ¿no es cierto? Y entonces, esto más que todo. Entonces también la mashua negra tiene muchísimo antioxidante, entonces es muy bueno para personas que... o sea, para que las personas puedan mantenerse más fuertes y más jóvenes. Entonces, para eso también sirve. Entonces, cúrese tomando vino. Ajá. Ya ven, una buena alternativa. Y es verdad lo que dice el compañero, ¿no? Que a veces la presentación o la preparación que realizan en el hogar es como cocinar, ¿no? Siempre papa, ¿no? Y se da así nada más. Y cierto es que hasta a mí me ha pasado que como guagua no he querido nomás comer, pero en este tiempo sabiendo las propiedades medicinales también, preparando de otras formas, y esta preparación que la hace como vino también es una buena, súper buena alternativa para tomar vino y curarnos, como decía el compañero, de la prostatitis. ¿Qué más decía? Problemas renales. Incluso ayuda para desintoxicar la sangre, o sea, personas que tienen problemas de que les sale granos y todo eso, entonces, porque la sangre está intoxicada y todo eso. Y algo que veo interesante también es, ¿cómo se le ocurre el código QR? ¿Por qué el código QR, el que sabemos decir el que tiene varias cositas así como cuadritos, del código QR, ¿no? Ya, bueno, en todos los productos está puesto ese código y ese código les dirige directamente a la página web de nuestra marca Jiwa. Entonces ahí entran a la página y pueden encontrar todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y todo eso. Entonces ahí, y más que todo es para direccionar a nuestra marca directamente a la web, y es para eso el código QR. Y esto nace desde su conocimiento académico también, justo como dice esa fusión, ¿no? De que vayan a aterrizar a un sitio web en la página, en el internet, para que vayan a conocer todos estos productos. ¿Tenemos algún otro producto? Creo que teníamos otro, ¿no? No sé si es el... Ya, bueno, después de eso también estábamos haciendo frutas deshidratadas. Entonces aquí tenemos frutas deshidratadas, es un mix de frutas que tiene piña, mango, uvilla, piña, y eso tiene fresas. Entonces ofrecemos eso también, frutas deshidratadas, en otras palabras, ensaladas deshidratadas. Ensalada de frutas deshidratadas sería, ¿no? Ajá, entonces ya como último
como decía, más que todo ya esto sí ya tiene un poquito ya más, un poquito de historia. Más riguroso. Ajá, de esto de la medicina ya. Yo le veía a mi mamá que cuando atendía a un paciente, por ejemplo, mi mamá cuando atiende se demora como 2 o 3 horas con un paciente. Ya. Según me cuenta mi mamá, es que con la energía que está cargada la persona, se siente, o sea, cansada y así a veces, entonces máximo puede atender hasta 4 personas en el día. Ya, entonces, digamos que atiende en un día a 4 personas, entonces hace una receta, hace el diagnóstico con el CUI, ¿ya? Entonces, cuando hace el diagnóstico con el CUI, ella determina qué es lo que tiene la persona y luego hace una lista de plantas medicinales que se necesita para curar las enfermedades que tiene la persona. Entonces, cuando hace la lista, muchas veces la persona no conoce las plantas medicinales, incluso la generación actual casi nadie conoce, solo lo básico, puede estar conociendo la manzanilla, menta y el cedrón y nada más. Entonces, muchas veces no conocen la mayoría. Entonces, mi mamá, digamos, atiende hoy 3 personas o 4. Al día siguiente tiene que ir a buscar las plantas medicinales en la vertiente, en la chacra, en la quebrada, en las faldas del Imbabura y todo. Entonces, eso es un trabajo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, otro día más de trabajo. También entonces, de camino. Por eso, viendo eso, yo digo, hagamos así a mi mamá. Deshidratemos todo lo que necesitas y cuando hagas, incluso para el paciente ya no tiene que regresar otro día, porque mi mamá atendía un día y tenía que regresar al día siguiente o pasando un día para llevar las plantas medicinales. Entonces ahora ya no pasa eso, atendemos ahí y luego ya me pasa la receta y ya les doy, o sea, todas las plantas que necesita ya hecho como té, como infusión, si es que es para tomar. Estas son como pastillitas, se podría decir, en la medicina occidental. No, pues en la medicina natural o medicina ancestral, ahorita esto, ¿no es cierto? Porque son plantas medicinales, pero deshidratadas. ¿Y ahí están como mezcladas? Por ejemplo, esta es una cámara. mezcla de plantas, ¿no?, que sirve para bañar. Digamos, personas que están con dolores musculares, que les ha dado como insolación, entonces para esas cosas utilizan esta mezcla. Entonces esto es para bañarse. Por ejemplo, este paquete sirve para cocinar más o menos en 4 litros de agua y con esto se bañan. Entonces son tratamientos que se hace a los pacientes. Y estos productos que aquí vemos ya son combinaciones, digamos. Por ejemplo, este tiene como 7 plantas en donde la propiedad de esta mezcla es curar afecciones para personas que tienen cólicos y eso. Este en cambio es para dolor de estómago, dolor de cabeza y así. Entonces estas ya son mezclas. Es como los sobrecitos que se encuentran en las farmacias, ¿no? Para esto, entonces ya van como haciendo las mezclitas para las diferentes enfermedades y obviamente con el asesoramiento y conocimiento de su mamá como conocedora de estas plantas. Sí. Y como bien decía, revolucionando con una presentación súper chida y como bien decía, ¿no?, optimizando tiempo y esfuerzo para una mejor atención al paciente. Así es. Y eso, y como último hemos hecho pomada. Esta pomada está hecho como con 28 plantas medicinales. También tiene aceites esenciales y está hecho con ¿cómo se llama? Se nos escapan los nombres. La cera de abeja. Sí. Ya, entonces es un producto 100% natural. Entonces igual, esto lo utiliza mi mamá para personas que sufren de dolores musculares y todo eso. Entonces es para hacer masajecitos me imagino, ¿no? Ajá. Y eso. Ahorita, bueno, tenemos esta variedad de productos que es para diferentes enfermedades, como los mencionan, ¿no? Ya está aceites esenciales con la maquinita. Tenemos un olor bien rico por aquí, por si acaso. La marca, ¿por qué Jiwa? ¿Cómo nace la marca Jiwa? Ya, bueno, como digo, con mi hermano mayor siempre hemos estado trabajando desde hace rato y siempre hemos tenido metas, sueños y todo, ¿no? Entonces, más o menos en el año 2019, justo antes de la pandemia, dijimos ya,
ya mi hermano ya había acabado la universidad y yo también justo ya había acabado la universidad y ahora sí trabajamos y en lo que siempre quisimos, hacer una industria de esto. Entonces, pero para eso necesitamos la parte legal, ya, legalizar una sociedad o un grupo, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de ir a crear la empresa, no sabíamos qué nombre poner, o sea, y ahí estábamos, piensa y piensa, como 10 opciones que pusimos de ahí, y siempre quisimos una palabra muy cortita y que suene muy chévere y elegante. Entonces luego de eso analizamos detrás de la palabra qué es lo que enmarca todo eso, toda esa palabra. Entonces luego ya la analizamos y dijimos, esto tiene sentido, la palabra Hiwa, porque digamos, Hiwa se resume en otras palabras a la vida que existe en el planeta, ¿no es cierto? Ya. Gracias a esto vemos, digamos, naturaleza, vida, salud, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un buen concepto de la marca Hiwa. Entonces vimos todo ese concepto que puede marcar esta palabra, entonces es como que el principio de la vida en sí, entonces por eso pusimos esa palabra y ahorita estamos trabajando, mejorando cada vez más esta marca. Bueno, y a pesar de todo este gran esfuerzo, con todo el entusiasmo que vienen haciendo, siempre hay como esos pequeños detalles que a uno le hacen como que decir chuta, como que va a estar difícil, todo eso. Dentro de su proceso y de pronto con la familia mismo, como cuáles han sido las complicaciones, digámoslo así, ¿no? Para poder llegar a estos productos. O sea, como complicaciones, como... No sé, algún problema que ha tenido, no sé, de pronto conseguir fácilmente las hierbas, sí. así como cositas en ese sentido. Ya. Bueno, la idea también ha sido como que impulsar... Compañero, para que se ponga de... La idea también siempre ha sido impulsar una economía circular y sostenible en nuestra comunidad. Y ha sido siempre ser un modelo para el resto de las comunidades y en eso hemos estado trabajando también en la comunidad. Y entonces siempre era la idea, es la idea de generar fuentes de trabajo en la comunidad. Entonces quizás nosotros al principio quisimos empezar con la comunidad así para hacer estas cosas, pero es muy difícil manejar un grupo de personas. Entonces dijimos si empecemos como familia, o sea, abrir camino, en otras palabras, ¿no? Buscar mercado, y cuando ya logremos eso, podemos a la gente ya decir, produce esto y ya te compro para que, o sea, ya con seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ahorita sí es un poco difícil, por ejemplo, para hacer el vino de Oca o Mashua, por ejemplo. Yo necesito ese producto agrícola, pero es difícil conseguir. Y aparte que es por temporada. Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, la idea es como que incentivar más adelante que, o sea, para que incluso ellos tengan esa seguridad de que va a vender ese producto, entonces con esa seguridad para que produzcan en el campo también, y más que todo rescatar la producción en el campo también, porque muchos jóvenes ya no les gusta trabajar a la tierra, y por este problema se está perdiendo muchas variedades en el campo. Es como que estamos perdiendo la diversidad de alimentación que poseemos actualmente. O sea, es como que se están extinguiendo muchas variedades. Por ejemplo, en el maíz había algunas variedades y ahora solo ves 2 o 3 y nada más. Antes había más. Igual en la oca o en la macho habían diferentes tipos, formas, colores, y ahora hay apenas 1 o 2 tipos que veo en las comunidades. Entonces la idea también es conservar esas semillas para que no se pierdan. Entonces... Una gran idea, una muy buena idea, amigos, amigas. Así que apoyar este tipo de innovaciones, este tipo de emprendimientos que no se aleja de la esencia
que es en sí la medicina ancestral, la medicina desde nuestros abuelos, desde nuestros padres, nuestras madres, que nos están transmitiendo, y esta es una forma nueva de presentar ese conocimiento ancestral. Compañero, ya para ir terminando esta muy bonita entrevista, conociendo estos grandiosos productos, ¿dónde es su, cómo se diría, su trinchera, su fábrica, donde mete pecho, alma, vida y corazón para realizar estos productos? ¿Dónde se le puede encontrar? Ya. Bueno, como les mencionaba, soy de Camuendo Chico y es ahí mismo donde se ubica nuestra planta de producción. No es una planta tan enorme que digamos, pero tenemos ahí la sala de proceso, entonces pueden visitarnos grupos o personas que estén interesados para ver qué es lo que hacemos en todos los trabajos que realizamos. También trabajamos en la parte turística y todo eso, entonces cuando nos visitan ahí podrán obtener más información, incluso una como tipo como room tour, se podría decir, por todo el espacio que nosotros disponemos ahí. Entonces ahí ya les vamos explicando de toda la historia, las propiedades, incluso ahí ya con mi mamá también, ya si desean algún asesoramiento para o digamos si necesitan algún tratamiento de alguna enfermedad, entonces ahí ya con mi mamá también ya pueden en ese momento tratarse o revisar, chequearse también. Entonces, y algo interesante que veo ahí es el hecho de que, digamos, su mamá le menciona un tratamiento y usted ya como académico, ingeniero agroindustrial, ya piensa la forma de cómo mejorar el producto y decir, esto también puedo hacer para esto o esto también puedo hacer. Me imagino que en su cabeza está como que esto así, ¿no? Cuando su mamá dice, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Ajá. Sí, es bonito este mundo porque digo, como les digo, a mí me gustaba la medicina demasiado, entonces no estoy en ese mundo de la medicina en sí, pero estoy en el campo de la salud mismo y está chévere porque yo igual no conocía muchas plantas medicinales y ahora en estos 2 años ya incluso ya voy aprendiendo mucho más de las propiedades, de las funciones, de cómo hay que hacer sus combinaciones y todo eso, entonces también es bonito saber eso también. Y estos productos tienen, bueno, aparte de donde dicen de la comunidad donde tienen ahí, ¿no? También de pronto venden, ¿hay de pronto algún otro punto de venta donde puedan conseguir estos productos? Por el momento. Por el momento no tenemos punto de venta en alguna ciudad, solo en donde estamos produciendo. Ahí tenemos y estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales. ¿Cómo se les encuentra en el nombre? Como Hiwa SC. Entonces pueden buscarnos así en cualquier plataforma digital. Incluso en Google Maps pueden poner Hiwa SC y ya les direcciona el punto y pueden llegar a la casa para que no se pierdan. Así es, y me imagino que dentro de las redes sociales también está el código QR, ¿no? Que les envía más información a la página web. Sí. Bueno, para ir terminando y agradecer por su tiempo también, este hermoso tiempo que hemos tenido para compartir. ¿Qué decir a las mamitas que están siguiendo este camino para que de pronto se unan más, como usted mismo mencionaba? No es un poco complicado trabajar con grupos, con comunidades, pero para que se unan más y este conocimiento ancestral siga fortaleciéndose, no se pierda, pero de una forma innovadora. ¿Qué decirle a todas esas personas? Ya, bueno, primeramente deberíamos tener como sociedad esa empatía entre todos para que las cosas funcionen. Entonces muchas veces yo me he dado cuenta que hay ese egoísmo entre nosotros y no nos podemos ayudar para salir adelante, y entonces esas cositas, más que todo diría un mensaje para todas las personas que están en este mundo de la agricultura, salud y todo, entonces que seamos amigables, o sea, empáticos con las personas y ayudarnos entre todos para salir adelante y poder aprovechar los conocimientos del conocimiento ancestral y fusionar con los conocimientos que ahora se están adquiriendo en las universidades, porque igual hay muchos jóvenes que, o sea,
se estudia y solo para conseguir trabajo, y deberíamos tener una mentalidad en el que deberíamos pensar crear nuestras cosas con la gente. O sea, sí estudio, ir a las comunidades y con la gente, a la gente fortalecerles y para crecer juntos como sociedad. Muchas gracias por sus palabras y vamos a terminar leyendo unos cuantos comentarios por acá. Nos dicen: felicitaciones al joven emprendedor, se nota su entusiasmo y buenas ideas. Eso sí, mucha razón. Excelentes ideas para innovar siguiendo el camino de la sabiduría ancestral. Lo importante es no dejar morir la sabiduría de los abuelos y abuelas. Bueno, con esos comentarios vamos a terminar este pequeño programita. Y para Chapani Mashiyukuna, Chasnami Sumakta Rixinajpascanchi, Kai Imaginame Chimba Purarin, Punda Yachikuna, Nyukanchi Hambi Yachikuna, y Mushuk Yuikunao, Imaginame Gusto, Sumak Yauta Riku Chingapa, Nyukanchipa Hambi Kunata, y Paipashi Manajata Haipanit Kaitapas. Golpillata wangurishun, golpillata chimba purarishun, kashnaukunata ama wañushparrichu ñukanchipa riksikuna, ñukanchipa hambikuna estabangarik nachuque sumak pachakapan ñukanchi uku comunidad kunapi nachu. Con estas palabras me despido, amigos, amigas. Ha sido un gusto estar con todos. No se olvide de siempre compartir estas transmisiones en vivo, visitar nuestro sitio web apac.tv, también suscribirse al canal de APAC TV y APAC Otavalo. Así que conmigo hasta la próxima. Este es el programa La Tulpa.